La ponencia. Vamos a dar un cuarto de hora para ir al servicio a la comida, la está justo en medio, es que si no, no puedo. ya, a partir de cuarto de hora, Sí, comenzaremos con la que está en medio, propiamente dicha. Bueno, pues buenas tardes, señoras y señores, amigos y aficionados al flamenco. Empezamos hoy la nueva temporada de flamenco de esta feria, comenzando con un circuito organizado por el ICA más para adelante, pero en el pueblo no era el otro acto. en colaboración Ahora, con la Unión de Peña y Entidades Flamencas de Sevilla, y además tenemos la estadística de que está aquí su presidente Miguel Camacho. Y en este circuito de la Unión de Peñas participan las 13 peñas como son Torres Macarena, las voy a nombrar porque ya hay gente que no conoce, ya somos 13 peñas federadas dentro de la Unión y que generalmente la gente no lo conoce. Entonces son Torres Macarena, La Fragua, El Cerro, Calixto Sánchez, Cante al Aire, El Carbonerillo, La Toná, Humosa 3, La Plazuela, La Polea, Niño Ricardo y las Acerbajá. Y por supuesto la nuestra del show. Circuito dedicado a Manolo Caracol en el 50º de su fallecimiento y que está integrado por artistas jóvenes que quieren abrirse camino dentro del flamenco. A continuación, don Manuel Martín Martín, crítico de flamenco del diario El Mundo Andalucía, nos hará como ponente y hará una semblanza sobre Manolo Caracol. Tengo que recordar que a Manuel, está en otro sentado, se le dedicó aquí lo que llamábamos tradicionalmente el anuncio flamenco. Así que Manolo, cuando quiera. Yo lo único que deseo es, como siempre decimos, a que pegue Dalí, Bueno, muy buenas tardes. Y voy a ver si soy capaz. Se lo he dicho a la familia de Manolo Caracol, que por cierto me pide que le mande un abrazo a todos los presentes, porque le he dicho a la nieta, a Salomé Pavón, digo, no veo esta peña con tanto público y tantas caras de cabales hace ya algún tiempo. Así que si el pretexto ha sido Manolo Caracol, que enhorabuena a la peña, a la Unión de Peñas Flamencas de Sevilla y por consiguiente al personaje del que hoy vamos a hacer una descripción. Y voy a contar algo que no se ha contado nunca, pero que yo fui testigo de aquello. Porque voy a arrancar, bueno, en primer lugar agradeciendo a Pepe Fatou, ¿no?, a la Peña Flamenca, por la acogida, porque de verdad que me congratula y me reconforta el verla así de llena. No olviden ustedes que el tejido asociativo es el puntal y el pilar indispensable y necesario para que el flamenco siga siendo punta de lanza de la marca España. No la mamarrachada que le vendan ustedes en la final de flamenco de Sevilla, no. Esto es la verdad del flamenco, la autenticidad. Y felicitar también el hecho de que hayan ustedes tenido la iniciativa de apostar por la juventud. Si la juventud, los jóvenes, no tienen un espacio donde vehicular su discurso expresivo, aquello que van aprendiendo, nunca jamás podrán ser nuestros representantes del carácter identitario de la cultura andaluza. Así que ahí, enhorabuena. Y yo llegaba a una reflexión, y es que desempolvar a uno de los cantadores imprescindibles de la historia del cante jondo, el sevillano de la calle Lumbrera, es tan fundamental, y habría que subrayarlo tanto, porque él fue el que nos enseñó, al menos a la gente de mi generación, la excitación que produce no poder controlar lo que uno cree que es la realidad del cante. A estas reflexiones llegábamos el 16 de mayo de 1991, cuando su monumento en bronce, esculpido por Sebastián Santos
y fundido en los talleres de Marcelo el de Bronce, un taller que tenía en Valencina, era colocado en la mítica Alameda de Hércules sevillana, al par que recordaba con los dos caracoleros mayores del reino, el compañero de la crítica en el recuerdo, José Antonio Blázquez, y la maestra de baile, Ana Mari Bueno, aquella sentencia de que el cante hay que hacerlo caricias hondas, pellizco chico. Fue entonces que en un bar de aquella Alameda, que supo de los Torres, de los Pavones, la Macarrona, la Malena y los Ortega, teorizábamos acerca del anarquismo artístico, la rebeldía individual, el arte libre de cánones, que a poco que nos acerquemos a la obra de Caracol, ha resultado ser más provechoso que pernicioso. Y es que estamos, amigas y amigos, ante un artista tan personal que por dominar como nadie la doma de la escena, nunca fue vencido por la bestia del canto. Tal aserto fue una sorpresa para los oídos de mis tertulianos y los del compañero José Luis Montoya, otro periodista caracolero ejemplar allí presente. Fue entonces que les argumenté que mi frase la fundamentaba en que Caracol esquivó la lección de los clásicos, los desordenó cuantas veces le vino en gana y quiso y optó además por ser él mismo y por revestirlo todo con lo más abrupto de su queja que ya estaba inmortalizada en la Alameda que lo vio nacer, para que todos reflexionáramos sobre su hiriente sinceridad, sobre todo cuando dijo aquello de hago el cante gitano, tan difícil que algunos ni me comprenden, y para que las nuevas generaciones adivináramos que el entusiasmo de sus seguidores no era infundado. Y así ocurrió, porque miren que el encuentro de Sevilla con este Caracol perpetuado para siempre en bronce fue de los más justos y conmovedores que se hayan producido entre el artista y sus portavoces, bien porque la libertad de que gozaba fue como un bálsamo para su dificultosa personalidad, bien por la vanidad de un personaje que los apresó por sus versiones inspiradas, poderosas, libres y apasionadas. Y me explico. Por un lado estaba el tesón y la generosidad de la presidenta de la Comisión Pro Monumento, la maestra de baile Ana María Bueno, que nunca jamás regateó esfuerzos impagados ni elogios para aquel a quien llegaron a llamar el más grande que dio los siglos. Por otro, el resarcimiento de aquella mayoría plañidera que hizo mutis por el foro cuando llegaron los difíciles momentos en que perdieron al artista el 24 de febrero de 1973, cuando un vendaval maldito lo despidió de una curva para proyectarse contra un poste de teléfono. Era sábado. Caracol había salido de Villabuela, Luisa, que era el chalet madrileño de Casa Quemada, en el kilómetro 15 de la carretera de La Coruña, y transitaba camino de Los Canasteros, su tablao. Iba en su Mercedes, conducido por el chofer Isidro González, cuando justo en el kilómetro 9,700 del puente de los franceses, la semana pasada pasé yo por allí, en las proximidades del barrio de Aravaca, ahora me parece que se llama Aravaca Moncloa, se despidió de este mundo la rama más frondosa de la historia del árbol flamenco. Y es que Manuel Ortega Juárez era tataranieto del planeta por línea materna, y al ser hijo de Caracol del Bulto, era nieto de José del Águila y de Rufina, la hija del siguirillero Curro Dulce, ojo, que también hacía los cantes de ida y vuelta. Bueno, o los mal llamados cantes de vuelta, porque nunca fueron. Bien, aparte de sobrino de las bailadoras Carlota y Rita Ortega y bisnieto de Enrique Ortega el Gordo Viejo, vino al mundo en el número 10 de la sevillana calle Lumbrera, en el Corral de los Frailes, el 7 de julio de 1909. Eran las 3 de la tarde y ya recibió del padre el apodo de Caracol, heredado de su padre según el remoquete que le pusiera la tía Gabriela. La tía Gabriela es la que se casó con el bailador de Postín, que es la que se casó con Fernando el Gallo, o sea, madre de los grandes matadores de toros, Rafael y Joselito el Gallo. Ustedes lo verán en el atrio de la Macarena de Sevilla. ¿Y por qué le pusieron Caracol?
porque jugando con un paquete a la pelota, le pegó un pelotazo a la olla de caracoles y se la tiró todo por suelo. Por eso le pusieron caracol. Pero el niño nació para el cante de la mano de don Antonio Chacón. Compartió con el Tenazas de Morón el primer premio del concurso de Granada del 22. El año pasado se celebró el centenario. Participando con el viejo cantador, con Chacón, en numerosas actuaciones, como la del Teatro Reina Victoria de Sevilla, y girando por el territorio nacional con los maestros de entonces, el propio Chacón, Manuel Torres, irrepetible, Manuel Centeno o Niño Gloria. Es obvio señalar que sus atributos le llevan a cantar en los locales de la Alameda y en las ventas, así como a hacer el reclamo a partir del año 24 de la aristocracia y de personajes como don Miguel Primo de Rivera, el duque de Tetuán, el conde de los Andes, la duquesa de Osuna, etc. Además de figurar en los más importantes elencos, porque tengo registrado, por ejemplo, que en el año 25, Caracol, que era un chaval, aparece en el Salón de Verano del Teatro Centro de Madrid, que es lo que actualmente se llama Teatro Calderón, junto a Pastora Pavón, Pepe Marchena y el Cojo de Málaga, Joaquín Vargas Soto, o 4 años más tarde, en el 29, donde en Granada compartió también escenario con Manuel Torres. Ya en el año 30, concretamente el 30 de octubre, contrae matrimonio con la jerezana Luisa Gómez Junquera, desposada en la sevillana parroquia de San Lorenzo, mártir ante el altar de Jesús del Gran Poder. Durando la celebración, eso lo contaba él, la celebración de la boda, 6 días seguidos en Sevilla, siendo apadrinado nada más y nada menos que por el torero Joaquín Cagancho, y fruto del cual nacieron sus hijos, Enrique, Luisa, Lola y Manuela. Curiosamente, estando Caracol de viaje de bodas en Madrid, debuta en la discografía con 7 placas de pizarra, además que tenían 2 cantes, el A y el B, la cara A y la cara B, en el sello Odeón, que además se encontraba en la calle Seda Cero, en los altos del cabaret El Lido. En estas grabaciones secundadas por la guitarra de Manolo de Badajoz destacan 6 cortes de fandango, donde propende Caracol a hacer los estilos del rebollo y del carbonerillo, 12 grillas y otras tantas medias granaínas. Las medias granaínas son las de los estilos de Manuel Torres y don Antonio Chacón. Yo, si no estuviera en una peña donde hay tantos entendidos, estas cosas no las diría, pero hay que decirlas. Así como bulerías por soleá y soleares. Tenemos que también muchos cantadores de Alcalá, de Sevilla. Está nuestro Antonio Jaraqueño, que por cierto es uno de los mejores profesores que hay para el cante, porque no nos enseña a copiar, les enseña la esencia del cante. Gracias, Antonio, por venir. Seguimos. De la importancia de, lo mismo que de los pintores que hablan de las obras pictóricas, de los cantadores, no nos detengamos en las anécdotas, hablemos de su obra, si no estamos perdiendo el tiempo. Pues miren, además dejó bulerías por soleá y soleares, cante en los que, bajo mi punto de vista, se constata la calidad de un artista sin cotejo, como viene evidencia con la creación de un fandango basado en el de su tío Enrique el Almendro, que por entonces vivía aquí en Triana, en tanto que la 7ª placa, ahí registra Caracol una granaína y 2 saetas. Tras triunfar en Cádiz, San Fernando y de nuevo en Sevilla, allá por el año 35 se instala en Madrid, y el 18 de julio del 36 le pasó lo que le ocurrió a muchos de nuestros artistas, que es que le cogió la guerra civil cuando, con Pastora Pavón y Pepe Pinto, se encontraba para actuar en la Plaza de Toros de Jaén, con lo que vuelve a la capital del reino hasta concluida la contienda, en que protagoniza con el sevillano, que saben muchos de ustedes que fue centrocampista del glorioso Real Betis Balompié, y Juanito Valderrama y Pepe Pinto. El espectáculo se llamaba 4 faraones, para luego regresa otra vez a su tierra, a Sevilla, y se presenta en el Teatro Cervantes, con el espectáculo Luces de España, con Pastora Imperio, Custodia Romero, Rafael Ortega y Melchor de Marchena, el gran Melchor de Marchena. Un fracaso, por cierto, que contrastó con el éxito que el año 41 obtuvo en la compañía de doña Concha Piqué. Desde entonces, miren qué interesante, Caracol, que siempre se jactó de haber llevado el cante al teatro, consumó el hecho cuando en el año 43 se apoyan las propuestas de Quintero, León y Quiroga, creando junto a Lola Flores, de la que se conmemora este año el centenario, los espectáculos Zambra,
El primero, lo digo esto porque muchos han confundido y en la prensa aparece toda la fecha menos la que es. Yo lo digo por el cartel que tengo, y tengo hasta el dossier. El primero fue Zambra 1944 y así hasta 6 ediciones, en los que sobre el paisaje musical de la orquesta y la guitarra, el cante de caracol y el baile de Lola dibujaban estampas que, si bien fracasaron en su debut en Valencia, norma muy habitual, denominador común, muy asiduo en la historia del flamenco. Lo digo por la juventud, que si un día te llega un fracaso, no te anime, todo lo contrario. Hay que aprender de los fracasos, lo mismo que de las críticas que no son como tú quieres que sean. Así como se construye la faceta evolutiva del flamenco. Bueno, pues después de este fracaso en Valencia, provocarían hasta finales de los 50 la apoteosis en todos los teatros españoles. No puedo olvidar que en el terreno cinematográfico, Caracol aparece en Un caballero famoso, esto es del año 42, 10 años antes de que muriera Tomás Pavón, y en la película Jack el Negro, del año 50. Y de esta unión, pues surgirían, como saben, de Lola Flores y de Manolo Caracol, películas como Embrujo, del año 46, que tuvo una acogida magnífica por parte de la crítica cinematográfica, o La niña de la venta, del año 51, donde en esta película además participa su padre, Caracol del Burto, y el bailao Rafael Ortega, que era primo suyo. Aparte de otros grandes triunfos, hasta la ruptura definitiva de la pareja hacia 1951, a causa de que Caracol no quería viajar a América con unos buenos, suculentos contratos que le habían salido a Lola Flores. Pero es de aquí que la historia a veces nos hace repensar sobre lo dicho. Y esto obliga a que Caracol se ha de buscar un recambio, una partener, una pareja escénica, sin suerte, porque primero reclama a Pasita Tomás. Hace también en el año 51, presenta a su hija Luisa Ortega en el Teatro Calderón de Madrid. Y entonces dice, vamos a ver si el dinero ¿dónde está? En América, pues vámonos a América. O sea que lo que le negó a Lola, él luego lo hizo. Y viaja con la gran maestra doña Pilar López, para luego formar compañía ya con sus hijos en el año 52, a los que presentó en la capital del reino a través del espectáculo La Copla Nueva, tras cuya estela siguieron, por ejemplo, Color Moreno, Arte Español y no me olvido de Torres de España. Y esto fue hasta el año 57, marchando de nuevo a América con la familia, y ya incorpora a su yerno, Arturo Pavón, el pianista, en 1958. Manolo Caracol, siempre fiel al principio, insisto, de que el cante hay que hacerlo con caricias hondas y pellizcos chicos, es decir, traduciendo, que no hay que volver sordo al último de la fila, ¿verdad? Hay que darle con el gustito. Sentencia que puso de manifiesto en Una historia del cante flamenco, que es la antología de 2 discos, que dirigida por el profesor García Mato y grabada en 1957 con motivo de su boda de plata, con el cante junto a Melchor de Marchena, irrepetible, salió a la luz un año después. Digo lo de un año después porque todo el mundo sigue insistiendo que es del año 57. No, a la luz salió al año siguiente. Pues bien, sin perder la estela de este genio sevillano, vamos ya llegando al horizonte final, Caracol gira de nuevo con sus hijos por América durante 3 años. Y en el 61 estrena con su hija Luisa Ortega, buena amiga Luisa, la madre de Salomé Pavón, y su yerno Arturo Pavón, el espectáculo La Copla ha vuelto. Tras el éxito alcanzado en ese año del 62, con su familia en el tablao Torre Bermeja, Caracol llega el momento de los tablaos e idea, porque era un hombre de talento, funda el 1 de marzo del 63 el tablao Los Canasteros. Este local estaba en la calle Barbieri, por él desfilaron los más grandes de la época. Lo está comentando con Luis Amador, el abuelo de nuestro cantador. Desde Trini, España, algún día contaré mis conversaciones con Trini, España, se fue muy dolida al otro mundo de su Sevilla natal, pero vamos, también le pasó a Manuela Vargas. A Terremoto de Jerez, pasando por Melchor de Marchena, su compadre Paco Cepero, la Perla de Cádiz, Antonio Gilabert Vargas, María Vargas, que vive afortunadamente entre nosotros, Pansequito y por larguísimas etcétera. A esta nueva faceta ya empresarial
hay que añadir la amplitud de miras del creador de un lenguaje expresivo que vio compensada su labor con la medalla de oro de la tercera semana de estudio de flamenco en Málaga el año 65, el homenaje de la novena fiesta de la vendimia de Jerez de la Frontera en el 66, la Real Orden Isabel la Católica en el 69, popular del diario Pueblo en el 70, y entre otros, los homenajes del potaje gitano. Le hicieron 2 homenajes, en el 71 y en el 73, o la séptima fiesta de la bulería, que también fue en el 73. Y hago aquí un paréntesis porque tiene una anécdota. Cuando se le hace el potaje gitano de Utrera, el próximo será el 24 de junio, a Pansequito y Aurora, en el año del centenario de la ilustrísima Fernanda de Utrera, Caracol llegó un poquito puesto, paró aquí en Sevilla en un hotel, fueron a recogerlo, lo llevaron a Utrera, y hay un momento en que se le caen los pantalones para abajo. Eso le puede pasar a cualquiera, entonces no están las correas de seguridad que tenemos hoy en día. Total, que se le cayeron los pantalones. Y yo me acuerdo que en la hermandad de los gitanos empezaron todo el mundo a murmurar: uy, la que valía, uy, la que se valía, mira cómo está. Bueno, sale Caracol, eso nada más que lo hacen los genios. Sale Caracol al escenario, ni micrófono ni nada. Se tiembla por solear, pero oído, no canta por solear. Hace el fandango de Enrique el Almendro. El murmullo que había, no se escuchaba ni el vuelo de una mosca, y se metió todo el mundo en el bolsillo. Cuando dicen la gente se rompía las camisas, no, la gente se rompía hasta los pantalones. Eso era propio de quien tiene la genialidad de la garganta. Y eso fue lo que hizo Caracol en Utrera. Pero prosigo, porque la despedida de Caracol de la discografía fue un año antes de su muerte, en el 72, en que ve la luz un disco que muchos conocen, ¿no? Mis bodas de oros con el cante. Disco que alberga su último fandango, además lo llaman así, mi último fandango, y su última zambra, en la que lloró por su mujer, Luisa, recientemente fallecida. Una obra que precede a aquella frase solo atribuida a artistas de su índole: cuando yo me muera, ozuque lío. Hermoso lío, dado que en sus grabaciones, tanto con Manolo de Badajoz el año 30, como con Niño Ricardo en Colombia en el 42, en el 44 y en el 58, con Paco Aguilera, estos son dos discos de pizarra, en el 45 al 50 en La Voz de su Amo, con Melchor de Marchena en el 50 en el sello Regal, pero no olvidemos que también grabó en el 53 y en el 72 en Colombia, o con Moraito Chico, pero no el Moraito Chico que hemos conocido ahora, no, el tío, bien, o con Juan Gavichuela, que fue el último disco en el 62. Se constata, señoras y señores, porque era uno de los más grandes artistas en el escenario, y se intuye que tuvo que ser, lo intuyo porque yo ahí no lo conocí, tuvo que ser una fiera en un cuarto de cabales. Y es que más allá de la zambra, que es con lo que se ha quedado todo el mundo, por eso felicito a la Unión de Peñas, Miguel, a ti y a todas las peñas flamencas, porque gracias a esta charla se está desempolvando lo que no se conoce de Manolo Caracol. Y es lo que hay que seguir persistiendo, con todos los grandes maestros, con Pepe Marchena, con Valderrama, con Mairena, con todos ellos. Que parece que el flamenco se ha inventado hace 5 años. Es que hay chavales ya que llevan 10 años cantando y ya le llaman maestro. ¿Pero maestro de qué? Si para ser maestro hay que enseñar. Es como si a Curro Romero se entera el Curro de que el chaval que está empezando le llaman al chaval maestro. Entonces, ¿qué le decimos a Curro? ¿Qué le ponemos? ¿Qué etiqueta le ponemos? Tenemos que ser muy cuidadosos con los adjetivos. Y digo esto porque era la zambra, le confirió la esencia de los sonidos negros, pero además también fue la densidad expresiva mejor desordenada de lo profundo, tal y como puso por manifiesto por Cantiña, Alegría y Mirabra, que es lo que cantaba Caracol, saeta, bulerías de cuño propio y con sones evocadores a Cádiz, Jerez y Utrera, tientos de su cosecha y tangos de frijoles y de Pastora Pavón. Pero también fue el carcelero de lo muy gitano, como lo delata el mundo oscuro de los sonidos, hecho arte en la malagueña del mellizo, que por cierto, a la malagueña le puso el título de gaditana. Así la llamó en 1944. Su seguirilla, con preferencia de los puertos y Jerez, sus soleales de Cádiz y Alcalá,
o la variante de creación propia que nos legó en el año 58 como cierre de una caña, además inspirada en Frijones, las bulerías por soleá tan singular en su registro, o los fandangos de su tío ya citado, Enrique el Almendro, aparte de que también recreó sobre las variantes onubenses de Juan María Blanco y la de Huelva capital. Por fortuna, para la silenciosa militancia caracolera, la imagen de este sevillano irrepetible, de ecos estremecedores y lastimar recio, de orgulloso semblante, ya despierta en todos los sentimientos evocadores que se exteriorizan en emocionantes manifestaciones de cariño, tal y como se constataba antes en la ofrenda floral con que anualmente le honraba la Peña Pies de Plomo de Sevilla, y como se confirma hoy en este ciclo pregueñado por la Unión de Peñas y Entidades Flamencas de la ciudad de Sevilla. La personalidad y la tendencia establecida por Manolo Caracol están por consiguiente totalmente presentes en el tejido asociativo en el 50 aniversario de su adiós y reflejadas en la escultura de bronce que le hablaba al principio, que presidió y que preside la Alameda sevillana, porque es cierto que su figura artística y su magnitud teatral ganó adeptos en perjuicio de su desconocida y básica obra, pero cuando los comentarios se apoyan en la fonoteca, en la discografía, es esta la discografía la que les hace a los enterados, que no a los entendidos, experimentar una creciente mutación estimativa, de ser el abanderado de la heterodoxia y la arbitrariedad estilística, como dijeron entonces, pasan a encarnar en el extremo opuesto la más radical versión de un artista comprometido con su tiempo y un cantador gitano garante de las duqueras de su etnia. Porque Caracol, amigas y amigos, no era solamente la Zambra, la Salvadora o la Niña de Fuego. También consiguió que nuestro corazón latiera más rápido, pues lo mismo encarcelaba en los estrechos rincones de una copla la intensidad de la emoción que produce un sentimiento hondo que cortaba la respiración con las dolientes aristas de su queja o bordaba los tercios con diamantes de melodías entrecortadas. Al tiempo de conmemorarse el 50 aniversario de su muerte, hay que llamar por tanto la atención sobre este contraste, ya que sería injusto abordar al personaje solo a través de su biografía teatral, pues pese a que Caracol jugó con todos los recursos, a que entraba y salía del compás a su antojo, o que detentaba un latigazo emocional espeluznante, el bisnieto de Curro Dulce fue de una profundidad tan admirativa como veteada de simbología. Dicho esto, la gran lección que bajo mi punto de vista los peñistas hemos de extraer de este 50 aniversario es que aprendamos a amar el cante, no cuando encontramos al cantador perfecto, sino cuando llegamos a ver de manera perfecta a un cantador imperfecto. Hoy quedamos, por tanto, encadenados a ese monumento en bronce de la Alameda de Hércules, y solo una queja trepidante que arrastre sones del carcelero podrá desencadenarnos, porque 50 años en la historia de su vida, 10 lustros ahora con la voz en su garganta, y una ciudad, Sevilla, siempre fiel en la esperanza de dar fuego a su llama compartida, que su voz nunca muera en el olvido cuando en la Alameda la guitarra esté sonando, porque siempre habrá un Caracol recordando el marcado acento de su estilo. Sevilla hoy se rinde a su memoria y le canta buscando en el aire su presencia, de cantes que hicieron grande al pueblo gitano, que engrosaron uno a uno el libro de la historia, reflejada en los tiempos como una gran herencia de un artista, Manolo Caracol, y por más señas, sevillano. Muchas gracias.